Bueno, vamos. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Es un gusto grande estar inaugurando este ciclo, digamos. Primero que nada, un agradecimiento a la gente acá del Tazo, que bueno, se han abierto a esta propuesta que le hicimos desde la CETEP para organizar este ciclo acá. Así que la verdad, una hospitalidad muy grande, una disposición enorme a alojar este tipo de discusiones. El Tazo tiene programación permanente, creo que del miércoles o del jueves a domingo, y bueno, abrieron las puertas un día como hoy, martes. La idea es hacer este ciclo los martes como para poder instalar un lugar de encuentro y de elaboración colectiva sobre los problemas de la ciudad, que es un poco la idea del ciclo. Por otra parte, el ciclo está organizado por un organismo, un instituto que se está fundando, está en proceso de fundación. Hace un mes estamos trabajando con algunos compañeros y compañeras a partir de invitación de Rafael Klexer, que es el secretario general, ¿no? De la CETEP Capital, y una invitación de Rafa a construir, a crear un instituto precisamente que tenga como uno de los objetivos este tipo de planteos, ¿no? Poder abrirse a discutir los problemas fundamentales de la ciudad. Eso es un poco las cosas que conversábamos cuando empezamos a pensar con Rafa y con otros compañeros de la CETEP este espacio. Era la idea de que la CETEP, como uno de los movimientos y de las organizaciones más interesantes que ha surgido en los últimos años, en torno, como ustedes saben, a la hipótesis de una economía popular, ¿no? Todo un sector o toda una fuerza de trabajo que no está incluida ni va a estar incluida en los términos que hemos conocido, y por lo tanto se autoorganiza y por lo tanto empieza a discutir la necesidad de repensar mismo la idea de trabajo, la idea de producción, la idea de producción de valor. Y a partir de esto, un poco lo que veníamos pensando era que un espacio de organización popular desde los territorios, con esta idea, con esta hipótesis fuerte que tira como planteo de discusión y de organización política, se puede pensar, y yo creo que se piensa así, no solamente como un sector, ¿no? Como un sector determinado de organización de un sector de la población, sino que ha empezado a pensarse como un actor político. Y como actor político, entonces, quiere hablar de la ciudad de alguna manera, quiere plantear discusiones, quiere discutir los temas más importantes de la ciudad y no solo los temas del sector, porque son un actor que tiene una palabra y que va a tener una discusión con nosotros. Así que un poco este es el espíritu de este ciclo que le dimos en llamar Ciudad Revuelta, que empezaría hoy con la primera actividad, de alguna manera también lanzando este instituto, que a su vez el Instituto de la Economía Popular, le hemos puesto, surgido de la CETEP Capital, forma parte también de la Escuela Nacional, o es de alguna manera está articulado con la Escuela Nacional de Organizaciones Comunitarias y la Economía Popular, que es, si se quiere, la Secretaría de Formación de la CETEP a nivel nacional, ¿no? Así que, bueno, se están empezando a generar estos espacios, se vienen generando estos espacios que me parece bien interesantes como lugares de donde plantear este tipo de discusiones, de polémicas y de elaboraciones. Así que bueno, si les parece bien, empezamos con la charla de hoy. Vamos a empezar con María Migliore, que es gerente general del IBC, ¿no? Gracias, María, por estar acá. Y la pregunta que le queríamos hacer a María es: ¿la gestión actual sorprendió a propios y extraños al desplegar un proyecto de urbanización de las villas que no tiene antecedentes? Ya se iniciaron las obras en algunos barrios, casi siempre con el consenso de los habitantes, y al mismo tiempo el poder inmobiliario, que siempre ha decidido las directrices generales del desarrollo urbano, sigue reinando y se beneficia con el boom de la construcción y los grandes planes de infraestructura.
¿Cómo piensan evitar desde el IBC que la integración de las villas no termine en una gentrificación, como ha sucedido en otras ciudades donde se intentaron procesos similares? Bueno, primero gracias Mario y a todos y todas por la invitación y la posibilidad de estar acá. Para nosotros como gobierno la verdad que es fundamental poder participar de este tipo de espacios y poder escuchar, problematizar y analizar con distintas organizaciones, instituciones y compañeros que hacen a la vida social y son parte de la construcción colectiva de intentar ir resolviendo las problemáticas que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Así que, de verdad, muchísimas gracias por habernos hecho parte, por la posibilidad de estar hoy acá. Eso, fundamentalmente. Para responder la pregunta, a mí, cuando Mario me la pasó, pensábamos y conversábamos sobre dos principios fundamentales que plantea Francisco, y que a nosotros siempre nos guían y nos interpelan a la hora de ir pensando los temas que nos toca abordar en el IBC, ir tomando decisiones, ¿no?, en este tipo de procesos. El primero es este que dice que la realidad es superior a la idea, ¿no? Y de alguna manera hoy nosotros vivimos en una ciudad que tiene un problema habitacional grande, que hay muchos compañeros que tienen muchos derechos que no están siendo todavía garantizados, y que tienen condiciones de habitabilidad muy por debajo de lo que nos gustaría, ¿no? Y esto es algo que viene creciendo desde hace muchísimos años, no es algo que puede entenderse como culpa de un gobierno o de otro, sino que es una tendencia que viene creciendo en los últimos años, ¿no? Entonces desde ahí partimos, ¿no? Desde empezar a abordar esta realidad y empezar a dar soluciones construidas en conjunto con los vecinos y entendemos también con las organizaciones para ir mejorando estas situaciones, ¿no? Y si vemos la realidad hoy en la ciudad, se han puesto en marcha muchos proyectos de integración. En 8 villas de la ciudad hay 8 proyectos que son integrales, que por supuesto hay algunas que todavía no hemos abordado, pero hemos empezado con la construcción de una mirada y un proceso sobre cómo intervenir, ¿no? Si nosotros miramos la agenda de la ciudad hace unos años, estábamos hablando de si había o no que urbanizar ciertas villas. Hoy estamos hablando de cómo tienen que ser esos procesos de integración. Primero están sucediendo, ¿no? Y en este suceder también se va construyendo una mirada que yo creo que es superadora. Realmente hoy poder debatir sobre los términos de participación o integración es un logro enorme en la agenda y es muchísimo más amplio que hablar de cómo urbanizarlas. Por supuesto que esta realidad y este proceso de transformación que se ya está llevando a cabo supone desafíos y uno es pensar ¿qué pasa cuando estos procesos en los próximos 30 años, este es un riesgo real bueno, qué pasa si se gentrifican o qué va a pasar con esas zonas, ¿no? Lo que nosotros planteamos es, por supuesto que hay desde el Estado, un Estado que por definición tiene que estar presente, no hoy solamente, sino el día de manera acompañando a todos estos vecinos que están siendo beneficiarios y protagonistas de este proceso, pensando instrumentos legales que garanticen una presencia del Estado y herramientas para que los vecinos tengan mayor capacidad para hacer valer sus derechos. Nosotros, por ejemplo, en todas las operatorias que estamos llevando adelante, garantizamos que durante 5 años, que es lo que hoy está establecido, el Estado tiene, el IBC en particular, capacidad de negociar los términos de compraventa con el vecino, y estamos ya diseñando distintas herramientas que tienen que ver con el derecho de preferencia, en los cuales el Estado siempre va a tener una primera palabra para poder, ¿no?, garantizar como de alguna manera la protección de estos lugares frente a una eventual lógica de mercado que podríamos pensar que podría como atentar contra esto que queremos generar. Tenemos una ciudad que tiene una alta densidad, tiene 14.550 habitantes por kilómetro, está a la altura de Barcelona y por encima está solo París, que tiene un problema enorme. Pero además de eso, de que uno podría atarse en esa discusión y empezar a decir, pero ¿cómo quieren sumar 3 millones más si ya somos un montón? Y entonces ahí Larreta nos diría en un extremo progresista, pero no, pero ellos tienen el mismo derecho. Digo, esa discusión me parece que es una discusión totalmente ociosa, porque en realidad lo que viene pasando en esta ciudad desde hace muchos años es que no se suman habitantes.
Y no es que no se suman habitantes por falta de espacio, no se suman habitantes por muchos otros motivos. Es decir, no hay un montón de personas del conurbano ni del interior del país que estén intentando venir a vivir a la ciudad de Buenos Aires y no haya espacio físico para que puedan hacerlo. A excepción quizás, y que es un tema que va por otra vía, que es el tema de las villas donde sí crece la población y a un ritmo más que preocupante. Pero la verdad es que eso me parece que es un postulado que se cae por su propio peso. Sí me parece que es interesante el planteo que se hacía respecto de la necesidad. Yo leí una nota que vos le hiciste al jefe de gobierno, donde planteaba prácticamente esto mismo que estaban planteando, que tiene que ver con si una persona tiene falencias, vive mal, creo que él usaba el ejemplo, decía, bueno, tengo chicos viviendo con barro hasta la rodilla, yo les puedo decir no voy a mejorar tu vida, no voy a mejorar tu vivienda porque de 30 años podés vender y entonces se generaría un proceso de gentrificación. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Ahora, esto no quiere decir que el Estado no tenga un rol sustancial para incidir en el mercado y asimismo para poder generar herramientas que mitiguen, que controlen, que direccionen el proceso de gentrificación. Que existe, que no es real, que en la Ciudad de Buenos Aires no existe, como plantea el jefe de gobierno, que ha existido y no en este gobierno, ha existido, ha habido procesos como el de Palermo, como el del Abasto, como el de la ex AU3, que son procesos de gentrificación, digo, que uno puede plantear el nivel, pero han sido. Pero me parece que es un tema que nosotros tenemos que ser claros. La verdad es que la gentrificación existe porque en realidad lo que existe es una mejora en la apariencia de un barrio, en la parte superficial de un barrio, no en la vida real de las personas concretas, que son las que intentamos priorizar cuando decimos que queremos priorizar la realidad. Cuando uno mejora un barrio y no mejora la vida de las personas, y acá vienen problemas nacionales y tiene que ver con estos temas que vos estabas planteando para el próximo encuentro, tenés ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que tienen absoluta imposibilidad para sostener el ítem vivienda en sus gastos, porque ya lo va a hablar acá Gervasio, pero tenés 36% más o menos de personas que alquilan y que se lleva un porcentaje altísimo, más del 30% de sus ingresos, si mal no recuerdo las cifras. Vos tenés en créditos hipotecarios, hoy tenés a personas que lograron entrar, y es verdad, con créditos hipotecarios que antes no existían y que ahora existen y que fueron una oportunidad a la cual se subieron cientos de miles de personas. Ahora, esas personas hoy tienen una cuota que en un contexto de crisis y con la inflación que tenemos empieza a ser un peso importante en sus ingresos. Entonces, tenés un problema en el acceso al suelo, que es el suelo que está en tercer lugar en términos de valor por metro cuadrado, $3.000 de promedio en América Latina. Entonces, no podemos hablar de gentrificación, ni podemos hablar de sumar 3 millones de personas más a la Ciudad de Buenos Aires, sin hablar del verdadero problema que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el valor del suelo, y que es el enorme problema socioeconómico que tienen hoy los porteños y que va a empeorar en un contexto de ajuste, donde cada vez más se dificulta el acceso a la propiedad, donde cada vez más se dificulta acceder a un crédito hipotecario, donde cada vez más se dificulta sostener un alquiler. Seguimos con Gervasio Muñoz, que es el presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. Y la pregunta es la siguiente: desde Inquilinos Agrupados, ¿vienen insistiendo con la aprobación de leyes favorables al sector más perjudicado por la especulación inmobiliaria, que son los inquilinos? Sin embargo, la mayoría de las veces las promesas han quedado en la nada. ¿Por qué considerás que la clase política no avanza en este tipo de derechos? Bueno, gracias por la invitación. Quiero, antes de intentar responder,
plantear, dejar claro nuestra solidaridad con los trabajadores del subte, con los delegados que hoy los metió preso Larreta, el gobierno de la ciudad, por pedir paritarias. Le están ofreciendo el 15%, como todos saben, los alquileres van a subir este año un 35%, ¿no? Así que me parece bastante entendible que pidan más. Eso en principio, y después, bueno, ahora viene la parte difícil, que es responder la pregunta de Marito. Mario. Pero eso es un amigo. Quería decir algo antes con el crédito UBA. Un dato, nada más, porque Mario dijo que el crédito UBA es una bomba, una política increíble, y entonces quiero decir algunos datos. En el 2017 hubo 63.000 compra-venta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? Con crédito el 25%, el 26%, 16.500 con crédito hipotecario. De ese 26%, el 36% era inquilino. ¿Bien? O sea, que los propietarios siguieron comprando casas con el crédito. Esas 6.000 familias que eran inquilinas y que compraron a través del crédito hipotecario representan el 1,6% de las familias que alquilan en la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que refuerza esto es la idea de que el crédito UBA es un gran negocio para los propietarios, porque además se compra una propiedad, la ponen en alquiler, el inquilino paga el alquiler, con ese alquiler pagan el crédito UBA, pero se le están pagando a un propietario, que en 20 años, 30 años, tiene una propiedad, y que se la pagó el inquilino. Eso es el crédito UBA, además de lo que decía Claudia, que la cuota se actualiza por inflación, que el capital inicial también se actualiza por inflación, y que entonces el crédito UBA va a ser una bomba de tiempo, no solo para las familias que pidieron el crédito, sino para la economía nacional. El banco hipotecario hace poquito vendió la deuda de los créditos UBA. El banco hipotecario prestó plata a los inquilinos, esa deuda la vendió para tener más guita y poder seguir prestando. Una parte de esa deuda la compró el ANSES, ¿sí? Y otra gente que no sabemos quién es. ¿Bien? Un negocio financiero redondo para los bancos y para seguir extendiendo, y con esto voy a contestar la pregunta, para seguir extendiendo el sueño de la casa propia, sueño completamente irreal, sueño que ya no es posible, sueño que nos quieren seguir convenciendo de que lo único que tenemos que pensar es en ser propietarios. No me quiero meter en urbanización porque ya, si no, es demasiado largo, pero la clase política en las últimas elecciones, los dos candidatos, Macri dijo que iba a construir 1 millón, creo, de viviendas eran, ¿no? 1 millón, pero era una cosa así media irrisoria, 1 millón de viviendas iba a construir, al final dio créditos. Pero Scioli también dijo que iba a ser un país de dueños, ¿no? Y todos sabemos que es mentira, por lo menos los que alquilamos sabemos que es mentira, que vamos a ser dueños alguna vez en nuestras vidas. Pero la clase política tiene este grave problema, y es que no se anima a intervenir en el mercado inmobiliario. Si la renta de los propietarios bajase, bajaría el precio de las propiedades. Si baja el precio de las propiedades, quizás podríamos ser propietarios algunos más, quizás no todos, pero algunos más. Nosotros tenemos un proyecto de ley que lo presentamos en principios del 2016, entró por el Senado, se votó por unanimidad en noviembre de ese año, en 2016. Desde marzo del 2017 está cajoneado en la Cámara de Diputados por el oficialismo, porque nuestro proyecto plantea regular el precio del alquiler en un promedio entre inflación y salario, y esto obviamente que perjudicaría la rentabilidad propietaria, que es mucha la rentabilidad propietaria. Ya no existe más el jubilado que tiene una vivienda y la pone en alquiler, y pobre jubilado, ¿cómo le vamos a intervenir el precio de su rentabilidad? Sino que hoy la ciudad de Buenos Aires, como casi todas las ciudades del país,
tienen dueños de 100, 200, 300 propiedades. Ni hablar de, para poner nombre y apellido, digo, de Elstein, que es el dueño obviamente del banco hipotecario y además de todos los shoppings de Argentina y de muchas torres y de muchas oficinas y de muchas casas, de Brito, la hija del presidente del Banco Macro, de Tisado, de Caputo, de Calcaterra, de Constantini, el que dirige el Malva. Son los grandes dueños de las ciudades, son los que diseñan las políticas de vivienda de las ciudades. Y me parece que hay un tema. La pregunta era por qué no avanzan los proyectos de ley y la clase política y todo eso. Creo que el gran problema es que también un sector de la clase política no ve nada simpático intervenir el mercado inmobiliario. Que además en una cultura que tuvo Argentina de ser todos propietarios, porque se tomaron dos medidas fundamentales, que es congelar el precio de los alquileres y además dar crédito, pero con tasa fija y el 100% del valor de la vivienda. Esas dos medidas generaron que un montón de gente acceda a ser propietario en Argentina y la cultura del propietario todavía sigue un poco en los sectores, en algunos sectores. Quizás los que de 40 años para abajo ya estemos todos más o menos acostumbrados a que no vamos a ser propietarios nunca y queremos pagar menos de alquiler, porque la mitad de un ingreso o un poco más se destina solo a pagar el alquiler. Entonces esto se entiende que si una persona tiene 10 propiedades, se está quedando con la mitad de los ingresos de 10 familias. Y entonces esa persona que tiene 10 propiedades en 5 años tiene 15 propiedades, que es lo que vivimos en la ciudad desde el año 2003 más o menos, que cada vez hay más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. Entonces, urbanizar villas está buenísimo, pero la realidad es que hay una situación en la ciudad de Buenos Aires que es insostenible y es sectores jóvenes que se tienen que ir de la ciudad de Buenos Aires porque no se puede pagar más vivir acá, que es un poco, mi opinión, lo que va a pasar con la urbanización, que van a tener un montón de sectores que lo vas a ingresar a la ciudad de Buenos Aires y que en vez de tener el almacén de barrio van a tener un Starbucks y se van a tener que mudar porque ya no van a poder vivir ahí, menos pagar la luz. Me quiero imaginar, ¿no?, lo que va a ser para una persona que vive hoy en la villa y que le metan luz y que tenga que pagar 1.500 pesos por mes de luz, ¿no? Supongo que va a vender la casa. ¿Y a quién se le va a vender? Ahí va a aparecer Elstein, ¿no? Y le va a comprar todo, ¿no? Toda la Villa 31 se va a quedar con todo y va a construir 8 hoteles más y 5 shopping más. Pero va a pasar dentro de 5 años, ¿eh? Esto como el crédito UBA, bueno, va a pasar dentro de 20 que la gente no lo pueda pagar más, ¿no? O menos. No van a decir eso, no, lo digo yo. No va a pasar eso, dice acá el gobierno de la ciudad. Lo que sí está pasando es que los créditos UBA no son para inquilinos. Eso es una realidad. Bueno, nada más. Gracias. Yo quería primero pedirle a Marta Bráez, que es referente de la corriente villera independiente de la Villa 2124, que sabíamos que venía y que habíamos preparado una pregunta, no sé por dónde. ¿En qué consiste el negocio inmobiliario dentro de la Villa 2124? Bueno, ¿en qué consiste? Yo voy a explicar más o menos en mis palabras. Hay generalmente gente que ni siquiera son dueños de esas casas de las villas, que tienen casas en la provincia y lo alquilan. Primero tienen un local y luego tienen 4, 5 o 6 pisos que lo alquilan. Y generalmente los alquileres son de 4.000 a 5.000 pesos por habitación. Justamente cuando venía para acá, venía hablando con un vecino, dice que paga 5.000 pesos por una habitación, de 5 por 4. Son 6 personas que más o menos viven como ganado en esa habitación, mientras que, como recién estaba escuchando, los dueños de esa casa se llenan de dinero, tienen su casa en la provincia, que son casas propias, tituladas, como quien dice, casa legal. Y la gente que vivimos en las villas, sí, alquilamos, estamos pagando una suma bastante alta y vivimos mal.
O sea que ese es el negocio que hay dentro de las villas. Y la verdad que, no sé, me parece que hoy por hoy es algo menor eso de pagar 4 o 5 mil pesos de alquiler. Hay otros problemas mucho más graves y bueno, de repente nosotros los vecinos del barrio nos enfocamos en otro problema más grave y bueno, seguimos trabajando como para vivir más o menos y lo importante es tener un techo donde vivir y tenemos que pagar el alquiler. Ese es el negocio, voy a decir en una palabra, es el negocio turbio que tiene la villa. Como parte de la misma pregunta, también había otro planteo que era qué tipo de controles públicos hay hoy en la villa para evitar esto, digamos, que está contando. Por eso, es como recién decía, no hay ningún control. Es como si la gente ya lo tiene implementado. Ahí se escucha. Sí. Bueno, es como si la gente tuviera un chip ya implementado, que bueno, tiene que pagar su alquiler con el sueldo que tiene, bueno, lo poco que le queda para darle de comer a sus hijos, como para comprarle ropa, que vamos a comprar ropa de la salada porque no nos alcanza, porque justamente tenemos que estar pagando un alquiler bastante elevado, porque si tienes un sueldo de 10.000 pesos, ¿cómo haces si pagas 5.000 pesos de alquiler? Y ahí no hay ningún control. Aparte la forma en que vivís, porque si de repente ganás 10.000 pesos, pagás 5.000 pesos de alquiler, de repente por lo mínimo querés estar bien. No estás bien, porque de repente entras en esa habitación, hay humedad, se corta la luz, se corta el agua y no podemos decir nada. ¿Otra pregunta que quieran hacer? No, está perfecto, Marta, gracias. De nada. Queríamos pedirle ahora a Pablo Roviralta, si puede ser que... Pablo Roviralta fue también presidente del IBC y la pregunta sería, ¿el gobierno de la ciudad ha concentrado su accionar en el proyecto de urbanización de las villas? El Estado procura reducir así su enorme deuda con aquellos territorios históricamente postergados. Ahora bien, según el cálculo de distintos investigadores, hay en la ciudad de Buenos Aires la misma cantidad de población, o más incluso, en situaciones de fuerte precariedad habitacional, quizás tan grave como las que se padecen en las villas. Nos referimos a quienes viven en casas y edificios ocupados, en hoteles y pensiones, en hogares hacinados. Obviamente, y como afirman siempre los gobiernos, sean del signo que sean, no se pueden resolver todos los problemas a la vez. Pero ¿existen formas de implementar acciones que involucren a estos actores por fuera del esquema de la gran obra pública y que permitan soluciones más inteligentes? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Mario, por la invitación. Nosotros creemos que sí. Desde el tejido urbano hicimos una investigación bastante profunda de la Ley 341, del Programa de Autogestión para la Vivienda, que tuve la dicha de conocer en mi corto paso por el IBC, y la verdad es que me ayudó a dar un paso, yo diría, de profundidad en el análisis del problema del hábitat. La conclusión que les dejo es que me parece que es mucho, digamos, que el problema no es construir propiedades. Eso lo hacen los ingenieros. El arte está en constituir propietarios. Y entonces tenemos que pensar un proceso que logre que, tomando ocasión de la producción de stock, de hábitat, de metros cuadrados, mejore y catapulte las capacidades personales y sociales que tienen toda la gente que está padeciendo problemas habitacionales. Y acá me agarro un poco de lo que decía Claudia. El problema no es solamente el techo. Si nosotros no logramos que a raíz del techo se produzca un cambio sustancial en las cualidades de las personas que van a ser cubiertas, cobijadas por ese techo, vamos a volver en pocos años y probablemente encontremos que eso se envilló. Yo he conocido muy buenas obras de arquitectura del IBC, y acá estoy pensando en Cruz y La Carra, construidas con buenos planos, buen asoleamiento, buenos materiales, y que luego de 6 años fueron para atrás. Parecen
lamentablemente lugares tomados, humillados, donde la falta de capital social pudo generar una amortización acelerada de esos inmuebles. Por eso, yo creo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un ejemplo muy valioso desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo, que es la 341, que ha producido 4 ventajas en una escala relativamente chica de intervención. Solo se produjeron en 17 años alrededor de 1000 unidades. Pero en ese lapso se hizo buena arquitectura, que hizo ciudad, quiere decir que estos edificios pasan desapercibidos por su escala y porque son de distinta firma. Y movió muchos estudios de arquitectura chicos. Construyó a un 30% menor precio que lo que construye el Estado y generó una bendita palabra que hemos acuñado en Fundación Tejido Urbano como consorcialidad. Todo este proceso lleva mucho tiempo. Lamentablemente el Estado es como que no ha terminado de considerar valioso todo lo que acabo de decir. Pero al modo del rocío, que son pequeñas gotas que se esparcen por todo el campo, y esta es una metáfora que aplicaría a la ciudad, el gobierno podría buscar pequeños lotes y en operaciones de menos de 20 unidades generar cambios sustanciales y durables para gente que está no en las villas, sino en hoteles, en casas tomadas, en una cantidad de lugares hacinados, o que le están cobrando un alquiler que perfora el 50% del ingreso y que por lo tanto es insostenible. Eso es todo, gracias. Una de las cuestiones que llaman la atención del proyecto de urbanización que está llevando adelante el Instituto de la Vivienda en algunas villas de la ciudad es la construcción de consensos activos con los vecinos de los barrios. Obviamente, sin ese acompañamiento de los involucrados, sería casi imposible concretar los planes y se impondría el boicot. Pero, ¿cuáles son las dificultades que han encontrado en este proceso? ¿Por qué han resultado más difíciles, según hemos escuchado, las negociaciones en Fraga que en la Villa 20 de Lugano y en Rodrigo Bueno? ¿Se podrá hacer algo similar en la 1114 o prevén otro sistema en este caso? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Buenas noches a todas y a todos y también gracias por permitirnos estar acá. Para nosotros no es un ejercicio boludo de pluralismo, nosotros nos llevamos cosas realmente de estos espacios, los tratamos de tener la mayor cantidad de veces que podemos. Yo me acuerdo siempre de una conversación que nosotros tuvimos con Gervasio, que nos planteó que había que sacar la comisión inmobiliaria para los inquilinos. En un plano de crítica surgió la ley que después sí sacamos y nos peleamos con la inmobiliaria y hoy en la ciudad los inquilinos no están pagando comisión. Tenemos un montón de quilombos que solucionar todavía, pero ese es un ejemplo de que se puede realmente avanzar en agenda conjunta si hay vocación real de sentarse a escuchar. Y a escuchar como para ver si uno cambia la opinión también. Escuchar para reconfirmar lo que uno piensa en medio inocuo, en el camino de realmente encontrar formas nuevas con problemas viejos. Con respecto a la participación, nosotros efectivamente estamos haciendo una apuesta fuerte a que los vecinos y las organizaciones que están en los barrios tengan una voz y un voto importante. En algunos lugares viene saliendo mejor y en otros no tanto. Hay un proceso en particular que yo creo que es muy virtuoso, que lo lidera Martín Bota en el barrio 20, que arrancó con Pablo Roviralta, que estaba por acá, y que nosotros después continuamos y potenciamos, en el cual, y un poco también para recoger el guante de lo que decía el Rafa, con respecto a si hay participación real o no, en esos casos vengan a verlo. Están más que invitados a venir a las mesas que nosotros armamos. Está la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General, están muchos de los vecinos. A veces es verdad que hay menos participación y es más el Estado proponiendo una visión, muchas veces son un quilombo fenomenal y hay una puja real que está buena que se dé y se va avanzando. En la 20 en particular el proceso viene siendo muy virtuoso, yo creo que con Rodrigo Bueno también, y en Fraga, y con esto contesto, el error o lo que hizo que no fuera tan virtuoso el primer tiempo de la mesa fue errores propios nuestros, fue mala definición de las personas y los equipos que lideraban el proceso. Yo estuve de hecho en las primeras reuniones y no tuve intervenciones muy felices, después fuimos aprendiendo a raíz de los otros procesos y lo fuimos mejorando mucho. Hoy estamos en un lugar mucho mejor de lo que estábamos hace un año y medio en Fraga, pero tiene mucho que ver con el equipo que está liderando la conducción de ese diálogo
y también mucho que ver con los delegados y los representantes de los vecinos. En algunos barrios había una madurez de más tiempo, por ejemplo en Rodrigo Bueno y en la 20 hay más tiempo, nada más por el hecho de que hace más tiempo que la villa existe, con lo cual había una representación de más tiempo ahí que yo creo que permitió también que pudiéramos avanzar más rápido. En Fraga hoy creo que ya estamos avanzando mucho mejor, todavía con fallas, pero mucho mejor. En la 1114 nosotros empezamos el proceso de integración el año pasado, en la segunda mitad del año, con la vocación de poner muy en primer lugar todo lo que es el proceso social y no tanto empezar a construir casitas o a mejorar la infraestructura del barrio. Y ahí se empezó a trabajar con la mesa de delegados que existía en su momento, en el marco de un diálogo que había arrancado la Defensoría del Pueblo. Nosotros nos sumamos a esa mesa, no dijimos, che, vamos a venir nosotros a armar la mesa, sino nos vamos a sumar a un espacio que ya existe. En la 1114, ahí sí tiene razón el Rafa, todavía no arrancó el laburo con las organizaciones directamente, estamos empezando con los delegados, estamos en una discusión de si vale la pena o no hacer elecciones, que lo estamos trabajando con los delegados. Vamos a ver si este año hacemos el censo de todo el barrio para tener la información esa que nos anda faltando. Yo creo que se puede elaborar con participación real y se puede elaborar en diálogo. Digo, las leyes que hemos sacado, en la Villa 20 por ejemplo, ya están definidos la Villa 20, lo que Rafa le dice urbano, ya están definidas las 350 familias que van a los departamentos nuevos y hay consenso sobre qué familias se van a mudar para poder abrir las calles y hacer el esponjamiento de más de la mitad del barrio. Está firmado por los mismos vecinos en reuniones absolutamente abiertas en las que han participado todos los vecinos que fueron queriendo, y ni siquiera fue el Estado con una propuesta. Llegamos al plano del barrio y los vecinos empezaron a definir qué se abría, qué no se abría y cómo se abría. Quiero tomar un minuto más nomás para hacer una reflexión sobre algunas de las cosas que fueron saliendo. La primera, que la tomo de un comentario de Alejandro, que me parece muy importante, además para marcos como estos, y tiene que ver con ponerle perspectiva temporal a muchos de estos debates, porque si queremos discutir quién es el poder inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que pensar por lo menos de la década del 70 para acá, porque la tendencia viene, o se empezó a marcar una tendencia muy clara de crecimiento del valor de la tierra y demás ahí. Y hay que animarse a decir, che, ¿es responsabilidad o culpa de Macri que la propiedad esté cara en la Ciudad de Buenos Aires? No. Pero ¿saben de quién tampoco es responsabilidad directamente? De Cristina Kirchner. Porque nos empecemos a discutir entre nosotros poniendo el dedo en la llaga sobre lo que nosotros hicimos, lo que no hizo Cristina y demás, no contribuye a que realmente tengamos un debate de fondo de cómo hacemos que en la Ciudad de Buenos Aires pueda vivir un maestro, un policía, el dueño de una verdulería, y ni hablar los compañeros que están viviendo hoy en la villa. Y ese debate para mí es rico y nosotros no tenemos todas las respuestas. Estamos animándonos a plantear unos temas que no se habían planteado antes, metiéndonos con regular algunos temas del sistema de alquileres. Estamos elaborando también, se está discutiendo un proyecto de ley de plusvalía que no se había discutido hasta ahora. Después uno puede discutir, che, pero no alcanza, tiene que ser más, tiene que ser menos. Es una discusión abierta que se está dando. Y yo creo que espacios como este, a la medida que puedan darle temporalidad y continuarlo, pero también pensar las cosas en tendencia, creo que ayudan mucho. Y me parece que también hay que arrancar por las cosas que uno va viendo que se puedan mejorar. Recojo el tema de la UBA, es real que no llegamos a todos los inquilinos que nos hubiera gustado llegar. Creo que ahí el gran problema no tiene que ver con el precio de la cuota. Hoy una persona que sacó una UBA el año pasado paga en realidad menos de lo que estaría pagando de alquiler. Si uno mira la comparativa con un departamento igual que pagaría con el alquiler como están los alquileres, pero lo que sí pasa es que muchos inquilinos se quedan afuera porque no tienen el ahorro previo que necesitas para poder entrar a estos créditos. Estamos laburando para bajar ese ahorro, para mí es la gran barrera ahora. Y me parece válido el planteo de que en una economía que todavía está variando hay que trabajar con mucho cuidado estas herramientas. Nosotros estamos corrigiendo algunos temas y ir viendo cómo mejorarlos, pero claramente hay espacio para mejorar. Y claramente nosotros creemos, y estamos laburando así, que el Estado tiene una voz que hacer valer en la discusión de cómo queremos que sea la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso entrando en diálogo y a veces poniendo límites también a alguna lógica de mercado que creemos que no contribuyen para que, de nuevo, el medio de la clase media pueda vivir en la Ciudad de Buenos Aires y también, ni hablar, los vecinos que están en los barrios populares puedan vivir en los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires. Más o menos traté de recoger algunas de las cosas. Y de nuevo, yo le agradezco que podamos estar acá discutiendo y nosotros realmente vamos llevándonos cosas. Creo que está bueno también escuchar algunas otras. Yo creo que el RENAVAP fue la política social después o junto a la AUH, que la hizo el kirchnerismo y nosotros la estamos potenciando, pero arrancó el gobierno pasado, me parece una buena cosa. Más importante de los últimos años, nace la organización social, la toma el gobierno y hoy se está avanzando en conjunto. Para mí tenemos que laburar muy fuerte todos nosotros para que eso pueda avanzar. Sí hay mucho elemento conservador en otros lugares del país que no quiere que esto avance y me parece que es un espacio donde se puede dar una especie de lucha en conjunto también que hay que ir avanzando y me parece importante que así sea. Gracias.
La próxima pregunta es para Henry Huanca. No sé si está. Que es referente al Frente Barrera el 19 de diciembre. Y de la noticia. Henry, la pregunta es posible llevar adelante el proceso de urbanización en la Villa 1114? ¿Cómo es la actitud de los vecinos con una iniciativa? ¿Cómo sería la actitud, o cómo ves vos que se está disponiendo la actitud de los vecinos con esta iniciativa? Bueno, primero buenas noches, el urbanizar es muy complicado. Para el que no me conoce, yo vivo hace 34 años en el 1114. Estas cosas las pasamos. Entonces, formé parte del cuerpo delegado, junto con los curas, con Richardelli, Renato Narcisi y varios compañeros, por eso me animo a decir esto, y sigo teniendo el rancho de la villa. Entonces, ya que te voy a contar la pregunta, pero para los que no me conocen, sigo teniendo el rancho de la villa, y de la organización venimos peleando hace muchos años. Primero por lo que pasó, tiene que ver cuando se construye el Ilia 2, porque de ahí viene la experiencia, por eso porque si hay algún compañero que en ese momento era la CMB, por ahí está por acá, y va a saber de lo que estoy hablando. Me parece que lo normalizar es una complicada, pero no muy difícil de solucionar. Lo que creo que no debe pasar es lo que pasó cuando se hizo el Ilia 2. En ese tiempo agarraron, cercaron todo, hicieron ahí la vivienda que están y no sabíamos para quién era, ¿se entiende? Y dentro de los 1114, que será un polideportivo. Eso es lo que no queremos, porque nosotros no somos vacas, no somos nada, somos personas, por estas cosas de la vida vivimos en la villa, y creo que merecemos el respeto, como el que vive en Barrio Norte o el que vive en todos los lugares. Me parece que es una de las cosas que la debe pasar, y no la quería dejar de pasar porque es lo que pasó. Entonces me parece que eso no debe ocurrir. Debe haber un consenso con las organizaciones sociales, con todos los que trabajamos en conjunto, con todos los que estamos en el barrio, y más con el vecino, porque lo que pasó en ese momento eran ¿qué es lo que pasa? Obvio que todos queremos vivir mejor, ¿no es cierto? Había apertura de calle, espacio verde, y claro, yo me quiero ir a una casita digna, pagar que sea mía. Todos sabemos los que vivimos en la villa, que somos dueños del material y no somos dueños de la tierra, eso lo sabemos, ¿no? Porque también intentamos nosotros los negros de la villa, es así. Somos los dueños de la tierra, pero no somos dueños, somos dueños de lo material y no de la tierra. Es una discusión muy vieja que yo la vengo dando dentro del cuerpo delegado, porque en realidad el problema está ahora. Las torres que se hicieron, que nadie se ofenda, y la apertura de calles que se quieren armar, los problemas van a estar ahí. Y a mí me interesa todo, el que alquila, el dueño, todo, pero el que construyó sabe que no era la tierra de él. Entonces es una discusión muy larga, va a ser muy complicada, porque yo lo que creo que debe ser es la solución para todos, no solamente como algunos la tratan de hacer o la acaban haciendo, esto de solucionar el problema al dueño y después los otros 8 ahí no les importa nada. Me parece que ese no es el mecanismo, ¿no es cierto? El mecanismo es solucionar el problema a todos, y para eso tiene que haber un Estado presente, tiene que solucionar el problema ese. ¿Cómo lo hacemos? La verdad no tengo la menor idea. Me parece que está muy bien de sentarse acá. ¿Cómo solucionamos ese problema? Va a ser muy jodido, Hablo del 14, donde vivo yo hace muchos años, ¿no? No me quiero entrar en otra villa porque hay respeto a los compañeros que están acá, pero es muy complicado eso. Y no se está haciendo, nosotros los comimos, muchos deben saber, esto que tiene que ver los lavados de cara, los baches, los pocitos por ahí, y está muy bueno, o puede estar muy malo, y las fachadas esas yo no las compro. Después con las cosas que vine haciendo, eso no voy en contra de la comunidad, en parte vivo ahí y tiene que ver con esto, pero me parece que no debería pasar esto, deberíamos ponernos todos de acuerdo, debería haber también, si se llega a construir y organizar, cuáles son las viviendas, qué clase de vivienda van a hacer y para quiénes van a hacer, porque no es lo mismo tener, nosotros que tenemos 6, 8 hijos, 4 o 2 algunos, no es lo mismo meter a uno que tiene 6 hijos que a uno que tiene 2. Es lo que pasó, por eso creo que no tiene que pasar eso. Tiene que haber un consenso con el que vive, con el que está afectado, para dónde viene a vivir, y no lo que ya pasó. Por eso me animo a decir esto, ¿no? Es muy jodido la organización, no es muy fácil, pero creo que tiene que haber un Estado presente que se haga cargo de todas estas cosas que pasan, y después las cuotas también cómo tienen que ser. ¿No? Porque ¿qué pasa? Que si hoy termino pagando, un ejemplo, 2 pesos y después termino pagando en dólar, por decir, ¿no? Y entonces nunca va a ser mi casa.
¿Se entiende? Entonces eso también tiene que quedar muy claro. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer eso? La verdad, yo no soy, digo, ¿no? Entonces también, esto también tiene que ver con algunos que tienen que ponerse a pensar entre todos. Si queremos sacar todo para adelante, tenemos que pensar entre todos. Y bueno, termino con esto, digo, no sé si te respondí lo que te preguntaba, pero digo, termino con esto, que me parece que está bien insertarse, ver cuál es la problemática aquí en los barrios y salir para adelante. Vuelvo así de vuelta, tiene que haber un Estado presente, que se haga de cargo, que no diga que el problema lo tiene aquel, este o el otro. No, tiene que tener la solución. Y si me preguntás, tierra argentina, tenemos un montón de tierra para hacer. Para eso tiene que haber un Estado presente. Hola, Marina, gracias. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo se está llevando adelante el proceso de urbanización en la Villa 31? Bueno, ante todo, buenas noches. Como decía el compañero de Bajo Flores, es difícil. Se está llevando a cabo el tema de la urbanización a 31. Hay cosas que hoy en día estamos viviendo el tema del dictamen de la urbanización, que nuestro dictamen lo cambiaron totalmente y no tienen como... O sea, nos hacen perder el tiempo porque nos convocan a reuniones donde ellos cambian todo y nos dicen que demos propuestas, pero las propuestas nunca se aplican, o sea, nunca lo toman en cuenta. Hoy también había una reunión en la que yo no fui, pero me vine para acá, donde también seguimos porque hay en realidad todos estamos asustados e inquietos porque de pronto te vienen con un dictamen que hasta lo cotizan en dólares, y algo que nos asuste y que yo digo, con esto el día de mañana no va a quedar nadie en el barrio porque es algo inusual lo que están haciendo en el barrio. Y hablan de urbanización y hay sectores donde siguen teniendo pososiego. Yo tengo una parte de mi sector, en la manzana 100, donde hasta ahora no tienen cloacas, siguen con los pososiegos, seguimos con los atmosféricos, seguimos con los Bactor. Hay problemas todos los días del Bactor, también contaminación del agua. Son cosas que por ahí esto no sale a la luz, solamente hablan de lo lindo que están haciendo por donde pasa la autopista, pero no se ve más allá a fondo lo que es el barrio. No hay eso, que urbanización total no se ve. Yo que vivo en el barrio, nos pasamos mal, estamos con falta de iluminación, falta de seguridad, falta de los servicios que es como el atmosférico, el Bactor, tenemos que estar peleando o no, llamando a cada rato. Es mucha insistencia. Yo soy delegada, soy consejera hoy en día, ya es el segundo mandato que tengo. Y bueno, ya nosotros igual de eso se lo encaramos al gobierno, le dijimos que no vamos a firmar nada porque ahora somos los consejeros los que firmamos el dictamen, porque ellos lo dicen que esto va a gabinete y que gabinete vuelve porque nos rechazan toda la propuesta que nosotros hacemos. Y bueno, la última palabra lo tenemos los consejeros y le aclaramos que nosotros no vamos a firmar algo que no esté consensuado con la totalidad del barrio, con los vecinos, tanto con los delegados. No, y eso, gracias. Y en ese sentido solamente quería agregar un tema que no se mencionó, y está Mabel Quiroga acá, que es compañera nuestra y comunera de la Comuna 8 y referente del barrio Padre Mujica, es el tema de los complejos habitacionales, que me parece que es un tema que también en la ciudad está pendiente, que tiene una complejidad importante de arrastre, donde además hay experiencias diferentes en cada uno de los casos y donde además me parece que en el caso de Barrio Padre Mujica la idea del comodato es una idea para seguir analizando y discutiendo, porque intentó no generar la propiedad, pero el comodato también demostró tener sus falencias. Así que bueno, en ese sentido no quería dejar pasar sin poder mencionar ese tema que me parece que es importante. Quería decir esto. Alejandro Paolucci, que pensé que lo iba a desarrollar mejor el tema, la diferencia entre una empresa privada y una cooperativa es que el compañero que está ahí está con su equipo, digamos, ¿cuál es la diferencia de la cooperativa? Que la cooperativa, aunque no esté presupuestado, si la cooperativa tiene que poner un calefón, aunque no esté dentro de la obra, la cooperativa con el excedente pone el calefón. Y la empresa privada pone los peores insumos, negrean a los trabajadores
y olvídense de que con la ganancia ponga algo. Esa es la gran diferencia entre el capital privado y la función social de la cooperativa. El excedente va en función de mejorar las condiciones, esté presupuestado o no, porque lamentablemente cuando se presupuestan hacer las viviendas no contempla el aislamiento por frío o calor. Por ejemplo, que Paulucci, entiendo yo que con el excedente viene, nos discute, vamos a poner esto, porque pues son los trabajadores que en la misma condición viven en las casas y al lado de donde se está construyendo. Esa es la función social de la cooperativa. Nada más y muy amables por estar esta noche. Creo también que cada uno de los temas que se tocó es para abrir una conversación de ida y vuelta en la cual poder ir profundizando, con lo cual también nos pongo a disposición, el instituto está abierto para poder seguir discutiendo estas problemáticas puntuales con mayor profundidad para poder llegar a soluciones conjuntas. Y una reflexión también respecto a lo importante y lo rico que es construir mirada y soluciones concretas de diálogo con la realidad, ¿no? Y a partir de ideas y de contextos puntuales. ¿Qué esto quiere decir? No quiere decir que no haya política y no haya ideología y no se disputen después proyectos, pero sí que en ciertas coyunturas me parece que es un ejercicio sano y sobre todo en la búsqueda de nuevas formas de construcción política, una búsqueda genuina de nuevas formas de abordar ciertas problemáticas sociales, me parece como importante poner esto sobre la mesa, por ejemplo con un tema como con el de los inquilinos. Creo que en diálogo con muchos de ustedes pudimos generar una ley que no es suficiente, pero es un primer paso, que instala un tema en agenda, que después constituye una mesa de diálogo, que hoy se siguen avanzando en propuestas. Después cada uno evaluará si en términos políticos eso es suficiente o no, y la disputa se da en otro lugar. Pero sí reconocer esos avances tanto de un lado como del otro. Lo mismo con el tema de integración de las villas. Para mí realmente es un avance estar hablando de integración y no de urbanización. Para mí la urbanización es solamente un componente y la integración abarca muchísimos más temas y habla de una mirada integral sobre una problemática. Y por supuesto que a los procesos que hoy están en marcha le falta en territorialidad y le falta también en definir ciertos esquemas que puedan garantizar la sustentabilidad de los mismos, como herramientas que pueden ser como el derecho a preferencia, superficie, plusvalía, todos temas que hoy están en discusión. Y en eso, de nuevo, la puerta abierta para seguir consensuando, discutiendo, reconociendo el avance y reconociendo nosotros también las voces críticas de ustedes que creo que ayudan a consolidar que los procesos sean mejor. Insisto con esto en buscar soluciones concretas, ir viendo cómo los procesos van avanzando en diálogo con la realidad, en diálogo entre los distintos sectores y voces, que esto nuevo no niega después territorios y visiones políticas que entran en disputa y que está bien, pero que una cosa no nos impida la otra en pos de eso, de poder encontrar soluciones conjuntas y nuevas formas de abordaje a problemáticas sociales complejas. Así que gracias.